Hola chicos, vamos a hacer la tarea 4 de la parte esta de análisis. Bueno, esta parte ya la hice y envié un vídeo, pero bueno, lo dejo aquí para tenerlo un poco más, pues más ordenado todo. Mirad, nos piden representar las siguientes funciones estudiando su dominio, simetría, puntos de corte con los ejes, asíntotas y ramas parabólicas. Y representar aproximadamente la función. Pues bien, vamos con la función 1. Para la función 0,1, que es la siguiente. La función es f de x es igual a x cubo partido por x menos 1 al cuadrado. Vaya cuadrado que he hecho. Al cuadrado. Ahora me pasa, pero bueno. Lo primero de todo, vamos a calcular su dominio. Esto, aunque no nos lo pidan, casi es conveniente siempre calcularlo. Dominio. Vale, como tenemos una función racional, si no tenemos ni raíces ni nada, lo que no puede ser el denominador es 0. ¿Vale? Entonces, el denominador que es x menos 1 al cuadrado, ¿vale? No puede ser 0. Por lo tanto, x menos 1, o sea, haríamos raíz y sería al cuadrado, no puede ser igual a 0. Puede ser igual a 0. Y x no puede ser igual a 1. Por lo tanto, el dominio de f de x es todos los reales menos el 1. ¿Vale? Pues ya tenemos calculado el dominio. Vamos con la simetría. Aquí voy a hacer una aclaración, aunque ya lo expliqué. La simetría se refiere a si la función es par, entonces sería simétrica respecto al eje Y, o es impar. Entonces sería simétrica respecto al origen de coordenadas. ¿Vale? Eso es la simetría, básicamente. Bien. La simetría. Cuando una función es par. Cuando una función es par. Para que una función sea par, se tiene que cumplir lo siguiente: que f de x sea igual a menos f de menos x, perdón. ¿Vale? Una función será impar cuando f de x sea igual a, cuando f de menos x, vaya como estoy hoy, sea igual a menos f de x. Bien, ejemplos. Pues ejemplo de función par, pues por ejemplo sería x al cuadrado. Imaginar que g de x sea igual a x al cuadrado. Pues si hacemos g de menos x, pues sería menos x al cuadrado. Menos por menos más x al cuadrado. Como es g de menos x es lo mismo que g de x, pues entonces nosotros diríamos que esta función es par. Ejemplo de función impar, pues por ejemplo 1 partido por x. 1 partido por x. Si yo hago f de menos x, ¿qué sería? 1 partido de menos x. Esto es lo mismo que menos 1 partido por x.
Y si ahora hago f menos f de x, sería multiplicar por menos 1 la función. Esto es menos 1 por 1 menos 1 partido por x. Como f de menos x es lo mismo que f, o sea, f de menos x es lo mismo que menos f de x, entonces esto sería impar. Y ahora la simetría, ¿dónde estaría? Pues si yo tengo la función, ¿vale? Este es el eje de los ejes de coordenadas, pues si es par, lo que está dibujado aquí estaría dibujado aquí también. Y si es impar, la simetría es de este tipo. Lo que esté dibujado aquí está dibujado aquí. ¿Vale? Estaría dibujado aquí también. Sería esta simetría y aquí sería esta simetría. ¿Vale? Pues bien, explicado esto, vamos a ver si la función que tenemos es par, es impar o no es simétrica. Bien, hacemos f de menos x, porque f de x ya lo tenemos. F de menos x sería menos x cubo, porque menos por menos menos, partido por menos x más 1 menos 1 al cuadrado. Esto, que os hagáis una idea, es lo mismo que esto. Al cuadrado. ¿Vale? Entonces queda claro que no es par. No es par. ¿Por qué? Porque esta función de aquí, que la voy a poner por aquí, f de menos x, que es igual a menos x cubo partido por x más 1 al cuadrado, no es igual a f de x. ¿Vale? No es lo mismo, no es par. Vamos a hacer menos f de x. Y eso sería menos 1 por esta función. ¿Vale? Pues entonces quedaría menos x cubo partido por x menos 1 al cuadrado. Y esto no es igual a f de menos x. Por lo tanto, no es impar. Impar. No es impar. ¿Vale? Dicho esto, no existe simetría. Pues, respecto a la simetría, respecto a la simetría, no es simétrica. ¿Vale? Vamos con los puntos de corte, con el eje X y con el eje Y. Ya he explicado varias veces, esto sí lo tenéis que saber. El corte con el eje X o X, corte con el eje X es cuando la Y es igual a 0. ¿Cuándo será esta función 0? Cuando el numerador sea 0, es decir, cuando x cubo sea igual a 0. Es decir, cuando la x sea igual a 0 y es solución triple, es decir, es 3 veces el 0. Eso significa que será tangente. Esto es como dato importante, no lo piden, pero es como un dato curioso, ¿vale? Si la solución sale doble o triple, es que es tangente. Será tangente por tener más, por ser solución doble o triple, ¿vale? Es decir, corta. Esto era una solución del apartado anterior. Y aquí corta el eje X en el 0, 0. ¿Vale? Vamos a ver dónde corta el eje Y. Al eje hoy. O sea, cuando la X es igual a 0, entonces hacemos F cuando la X es igual a 0 y sería 0 al cubo partido de
0 menos 1 al cuadrado. Esto es 0 partido por 1, que es 0. ¿Vale? Entonces corta el mismo punto donde corta el eje X, corta el eje Y. Siempre que tengamos el 0, 0 en el eje X, en el Y también es 0, 0, porque al eje Y no puede cortar más de una vez. El eje X puede cortar infinitas veces, pero al eje Y no. Bueno, puede cortar finitas veces, pero puede cortar muchas. ¿Vale? Pues entonces el corte con los ejes, borro todo esto un poco y lo dejo más claro. ¿Vale? Lo dejo un poco más claro aquí. Corta la función, pasa por el origen de coordenadas. Además, hemos visto que es tangente en ese punto a eje X, porque ya vimos que la solución era triple cuando hacíamos el corte con el eje X. ¿Vale? Ya hemos hecho varias cosas, simetría, puntos de corte. Vamos con las asíntotas. Para asíntotas tenemos que la asíntota vertical, el candidato que hay es el punto que está fuera del dominio. Entonces haremos el límite cuando X tiende. Bueno chicos, seguimos con la función 2, ¿vale? Esta de aquí pues ya ha quedado resuelta con lo que vimos anteriormente. Además explico pues, qué era el dominio, la simetría, los puntos de corte, cómo hallar las asíntotas o ramas parabólicas y la representación aproximada de la función. Vamos con esta función en la que tenemos una función polinómica, que sería esta, por una exponencial. ¿Por qué hago esa reflexión? Bueno, es importante saber qué tipo de funciones nos enfrentamos, porque en este caso, ¿vale? Podemos decir que el dominio de la función es todos los reales, ¿vale? Porque tenemos una función polinómica por una función exponencial. Y ambas, su dominio son todos los reales, ¿vale? Por lo tanto, dominio todos los reales. En cuanto a simetría, pues vamos a ver. En cuanto a simetría, vamos a calcular f de menos x. Pues f de menos x sería menos x menos 1, ¿vale? Por e elevado a menos x. Esto nos quedaría f de menos x sería igual a menos x más 1 por e elevado a x. Bueno, pues esta función y esta se parece en lo que un huevo a una castaña, o sea, nada. Por lo tanto, no es par, no par. Vamos a ver si es impar. Hacemos menos f de x. Eso sería igual a menos por esto. Sería menos x más 1 por e elevado a menos x. Pues bien, esto de aquí y esto no se parecen, por lo tanto, no impar. ¿Vale? Dicho esto, puedo asegurar que la función, pues, no es simétrica. Borro esto. La función no tiene simetría. ¿Vale? Más cosas. Puntos de corte. Pues los puntos de corte haremos para el eje X, hacemos la Y igual a 0. Es decir, X menos 1 por e elevado a menos X tiene que ser igual a 0. Tenemos dos cosas que al multiplicarlas tienen que dar 0. Por un lado tenemos que este factor, que X menos 1 tiene que ser 0, ¿no?
Pues eso será cuando la x sea igual a 1. ¿Vale? Pues hay un corte con el eje x en 1, 0. Y luego por otro lado tenemos que e elevado a menos x tiene que ser igual a 0. Bien, esto nunca va a suceder. No hay exponente que haga que una base se transforme en 0. Por lo tanto, este no da soluciones. No dará solución. Y si no, pues intentarlo hacer. Pero vamos, es imposible. Con el eje OI. Cuando pongo OI es origen eje Y. Bien, tenemos que la x tiene que ser igual a 0. Pues sustituimos f de 0 será igual a 0 menos 1 por e elevado a 0. E elevado a 0 es 1. 0 menos 1, menos 1. Menos 1 por 1, menos 1. Por lo tanto, corta el eje Y en 0 menos 1. ¿Vale? Pues borro todo esto y lo recopilo. 0 menos 1 en el eje y en 1, 0 en el eje X. Esto lo borramos. Corte con los ejes. Con el eje X cortará en 1,0. Y con el eje Y hemos visto que cortará en el 0, menos 1. Y una coma también. Vale. Pues bien, seguimos. Asíntotas. Asíntotas. La asíntota vertical no tiene. ¿Por qué no tiene? Porque el dominio son todos los reales. Entonces no hay candidatos. No tiene asíntotas verticales. Asíntotas horizontales. Pues tenemos que hacer el límite cuando x tiende a infinito de la función esta. Pero esta función la voy a escribir, o sea, esta función x menos 1 por e elevado a menos x. Este elevado a menos x se puede escribir como x menos 1, o sea, se puede escribir así, x menos 1 por 1 partido por e. Es decir, es lo mismo que hacer el límite cuando la x tiende a infinito de x menos 1 arriba partido por e elevado a x. ¿Vale? Pues si sustituimos el infinito me dará infinito entre infinito. Esto es una indeterminación. Pero ya os dije que las exponenciales siempre son de mayor orden que la polinómica. Entonces la exponencial gana. Como gana la de abajo, este límite es igual a 0. Por lo tanto, existe asíntota horizontal en y igual a 0 cuando la x tiende a infinito. ¿Vale? Luego vamos a hacer el límite cuando la x tiende a menos infinito de x menos 1 por e elevado a menos x. Sustituimos, tenemos menos infinito menos 1 por e elevado a menos infinito. Esto es menos infinito por e elevado a infinito es infinito. Y número muy grande negativo por número muy grande positivo, pues dará número muy grande negativo. Entonces no existe asíntota horizontal, ¿vale? Cuando la x tiende a menos infinito. ¿Vale? La oblicua en este caso, en este tipo de funciones, no la vamos a hacer por ahora. Ya veremos a ver. Porque para hacerlo en este tipo de funciones no podemos dividir y demás, no es una fracción. Solo vamos a hacer asíntota oblicua este curso cuando tengamos una función racional, ¿vale? Un polinomio arriba y un polinomio abajo.
Borro todo esto y recopilo los datos. Por tanto, ahora, ¿vale? No tenemos asíntota vertical, tenemos asíntota horizontal cuando la x tiende a infinito, a más infinito, ¿vale? A más infinito. No tenemos oblicua ni asíntota horizontal cuando la x tiende a menos infinito. ¿Vale? Esa es la información que vamos recopilando. Seguimos. Representación. Vamos a lo mejor. Pues bien, para representación dibujamos los ejes y vemos que la función corta al eje x en el 1, en el 0, 1 y al eje y, al eje y en el 0, 1 y al eje x es en el 1, 0. Pues entonces la función corta aquí. Por lo tanto, no me queda otro remedio que la función venga así. La función viene así. ¿Y luego qué hace? Pues subirá un poco, yo creo, y bajará porque tiene una asíntota horizontal en i igual a 0 cuando la x tiende a infinito. Por lo tanto, yo pienso que la función hace algo así. ¿Vale? Pues bien, esta sería la segunda función, luego haré las otras dos y el ejercicio 2, que es bastante cortito. Venga, hasta luego.